Si ven cualquier documental de rock argentino, van a notar que siempre se nombra más o menos a los mismos artistas. Los Gatos, Spinetta, Charlie, Fito Páez, Calamaro, etc. Pero jamás se detienen 5 minutos para hablar de la escena hardcore y punk en Argentina. Como ya he dicho en un video anterior, por cuestiones de marketing que escapan a lo artístico, la influencia del hardcore siempre termina siendo opacada y para muchos historiadores es como si no existiera. Por eso, en este video vamos a ver qué pasó con el hardcore y el punk en Buenos Aires y por qué está tan oculto. Pero antes quería recomendar el libro Hazlo tú mismo o Hazlo tú misme, me complica ahí la X. Esto no es publicidad de ningún tipo, es más, jamás hablé con quienes lo escribieron y capaz odian este video. Pero el libro me inspiró a hacer el video y quería recomendárselos porque es un libro que me gustó mucho y además es una publicación independiente que necesita apoyo. Además, le agradezco a mi amigo Germán que me ayudó a chequear un par de datos y de paso vayan a seguirlo a Twitter porque recomienda música interesante. El hardcore en Estados Unidos nace como consecuencia de la era de Reagan. En líneas generales, Reagan proponía una retirada del Estado promoviendo el libre mercado y al mismo tiempo traía políticas conservadoras y mano dura para combatir la insurrección. En Argentina fuimos pioneros de estas políticas gracias a la dictadura del 76. Donde se aplicaron políticas económicas similares pero con mucha más violencia estatal, al punto que desaparecieron 30.000 personas a manos del Estado. Por eso no era tan fácil agarrar y ser rockero o punk sin que caiga un camión lleno de policías a un recital. Paradójicamente, la mejor época del rock en Argentina ocurre durante los 70. Acá es donde aparecen la mayoría de los considerados próceres del rock, como Charly García, Spinetta, León Gieco o Santaolalla. Que este último es medio polémico por el documental de Netflix, pero su trayectoria merece reconocimiento. Esta juventud rockera y hippie resultó revolucionaria en contexto, o sea, no hacían música necesariamente combativa, solo eran rebeldes porque cualquier cosa con pelo largo era considerada un peligro para la nación. Por eso, hacia finales de los 70 y principios de los 80, empiezan a aparecer músicos que cuestionaban la figura del rockero o el hippie. Para cierto sector de la juventud, el rock nacional pasó a ser una especie de élite dormida de millonarios. Estos jóvenes necesitaban artistas que se rebelen contra lo establecido. Ahí es cuando aparece el metal y el punk en Argentina, con un mensaje mucho más directo y al mismo tiempo combativo. La banda más conocida de esta época fue Los Testículos, aunque después cambiaron su nombre por uno menos políticamente correcto. Esta se podría decir que fue la primera banda punk profesional con un contrato discográfico y todo, por eso en varios documentales sobre rock argentino se los toma como la única, lo cual es un error. En el under vamos a tener artistas como Los Baraja, quienes tenían un sonido bien rústico y hasta teatral se diría. El punk en Argentina crece gracias a la llegada de la democracia en 1983. Este fue un momento de mucha experimentación a nivel artístico. Por ejemplo, acá aparece el famoso Paracultural, un centro artístico multidisciplinario donde se hacían recitales independientes. En este contexto vamos a tener el auge del punk, con artistas como por ejemplo Los Psicópatas, que después se llamaron Alerta Roja, Los Laxantes, donde estaba Gamexane, quien más adelante iba a formar Todos Tus Muertos en 1985, que ellos no solo eran punk, supieron experimentar bastante y tuvieron un mensaje muy antisistema y combativo que supieron explotar muy bien en los 90. Aunque también vamos a encontrar propuestas menos agresivas como Masacre, quienes hacían skate rock. Hoy en día si escuchan Masacre hacen algo más psicodélico, pero en su momento eran una banda punk. Un datazo. Según cuenta Wallace, cantante de Masacre, ellos eran llamados los hardcores, porque usaban pantalones anchos y zapatillas de skater. Y esto es algo raro en Argentina, porque por lo menos en Buenos Aires, incluso a mí me llegaron a decir hardcore por andar con bermudas anchas. Parece una pavada, pero por estas cosas, mucha gente no conoce lo que es el hardcore y se lo asocia a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero volviendo al tema de la música. Lo que termina de consolidar la escena punk es el compilado Invasión 88, donde vamos a tener artistas como Los Laxantes, Ataque 77, Los Barajas y Flema. Un dato rarísimo en esta historia es que Invasión 88 fue producido por el sello Radio Trípoli, un sello independiente muy importante para la música pesada en Argentina. En su catálogo vamos a encontrar Dulce Navidad de Ataque 77 o la discografía de Hermética. Pero también está el disco de Brigada Cola, que era una especie de parodia de Brigada A llena de chistes sexuales. ¿Por qué un productor de esta serie confió en Radio Trípoli? No lo sé, y es algo que me gustaría saber. De este compilado podemos rescatar 3 cosas. Primero está la aparición de Ataque 77, uno de los primeros casos de grupo punk que pasa al mercado mainstream y son acusados de venderse, entre comillas. Son de esos artistas que ajustaron su sonido para sonar más en las radios, sin hacer un juicio estético,
podemos afirmar que efectivamente sus hits son mucho más pop que punk. Segundo, en la vereda opuesta aparece Flema, una de las bandas punk más emblemáticas de Argentina. No solo tenían la actitud autodestructiva y antisistema, también rescataban temáticas barriales e incluso tenían un discurso que iba en contra del machismo del rock, o por lo menos de ratos. Hay letras medio cuestionables, pero bueno. Este espíritu de barrio fue lo que inspiró a muchas bandas a lo largo de la historia de la música pesada argentina. No planeo detenerme en Flema porque merece su propio video, y Ricky Espinosa fue un tipo bastante particular que lamentablemente después murió. Pero bueno, será tema de otro momento. Y tercero, pero no menos importante, vamos a tener el primer registro de una banda hardcore en Argentina. Este compilado tenía 2 canciones de Comando Autista, donde incluso llegan a usar el término Stride. Como habrán notado, es medio imposible tomar al hardcore y el punk en Argentina como 2 cosas completamente opuestas. Por lo difícil que era tocar y grabar discos, terminaban compartiendo fechas y compilados. Aunque de acá en adelante sí vamos a poder hablar del nacimiento de la escena hardcore propiamente dicha. Ya para los 90 llega Carlos Menem a la presidencia. Tras la crisis económica de los 80, Menem llega proponiendo una revolución productiva y hasta viajes espaciales. Sistema de vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. La cosa es que termina aplicando más o menos la misma política que Reagan, y tras un aparente repunte de la economía, después Argentina vuelve a caer en otra crisis económica. Por eso era bastante caro grabar discos e incluso tener una banda. Ahora, el menemismo trajo un componente novedoso, el famoso 1 a 1. Esto significaba que cada peso valía lo mismo que $1, haciendo que irse de viaje al exterior sea mucho más barato. En principio parecía una idea millonaria, pero terminó trayendo consecuencias económicas a largo plazo, las cuales no voy a detallar en este video porque no es un video de economía. La cosa es que en 1991, Lucky Maggiolo y Federico Grillo de la banda Diferentes Actitudes Juveniles, sumado a Cristian Cabrejo de Inminente Destrucción Social o IDS, deciden usar la plata que tenían ahorrada para viajar a Estados Unidos para grabar un compilado de hardcore y punk. El objetivo era preservar lo que se venía haciendo en el under y que quede algún tipo de registro histórico. Así nace Mentes Abiertas 92, la verdadera invasión. En Mentes Abiertas vamos a tener 2 sucesos importantes. El primero es que este compilado tenía Ya no sos igual de 2 minutos, un clásico de la música argentina. Esta banda seguía la línea barrial de Flema, pero con un sonido mucho más prolijo, y ellos terminaron siendo los responsables de llevar la bandera del punk barrial a lo largo de los años. Incluso hasta el día de hoy siguen sacando discos. El segundo suceso es que Dag graba el tema Buenos Aires Hardcore, inspirado claramente en el New York Hardcore. Este podría ser considerado una especie de inicio simbólico de la escena hardcore. Es difícil rastrear a quién se le ocurrió pintar primero Buenos Aires Hardcore, pero acá está el primer registro discográfico. Al consolidarse la Buenos Aires Hardcore, los recitales ya dejaban de ser una cosa under y se podían organizar fechas completamente hardcore. Esto permite que después empiecen a sacar discos, como por ejemplo Realidad Virtual de Dag, Extremo Sur de No Demuestre Interés o NDI, y más adelante, no sé, Minoría Activa de Minoría Activa o Punky Patín de Eterna Inocencia. Que estos últimos podrían ser llamados emo-core porque hacían algo más introspectivo y sentimental. A todo esto quería agregar un dato no menor. Un tipo que ayudó bastante en la gestación del Mentes Abiertas y los Buenos Aires Hardcore fue Pedro Peligro Palacios, quien más tarde se sumaría como cantante a Dag. Tal vez a él lo conozcan porque es un MC bastante importante en Argentina, pero también es el padre de Trueno. Sí, Trueno, el rapero famoso. Volviendo al tema del video, no es que solo existía hardcore en Buenos Aires. En el oeste, por ejemplo, estaba Oeste Hardcore, que nace como respuesta a la Buenos Aires Hardcore. Siempre se sintieron excluidos de la escena hardcore porteña, por eso ellos plantean algo más colectivo, incluyendo el metal y el punk. Se definían a sí mismos como menos sectarios. En lo personal, prefiero rescatar el espíritu autogestivo y no una posible enemistad por algo que pasó hace como 30 años. Aparte, después se terminaron mezclando con bandas de Buenos Aires. La cosa es que de ahí salen bandas como Odiosa Discriminación Racial o Asesinato en Masa. Pero después hubo hardcore en otros lados de Argentina y lamentablemente no llegaré a cubrir en este video. De mis bandas favoritas que encontré haciendo este video estaba Os Mocos, que hacían un hardcore súper agresivo y frenético que les recomiendo muchísimo escuchar.
Lamentablemente, la Buenos Aires Hardcore no duraría para siempre, o eso dicen quienes hablan del fin de la Buenos Aires Hardcore. Muchas veces se señalan internas entre las bandas o cuestiones de dinero, lo cual puede ser en parte cierto, pero es medio reduccionista. Para empezar, deberíamos plantearnos qué es el éxito. Si hoy estoy haciendo un video sobre este tema es porque el movimiento sigue vivo, tal vez no al nivel del trap, pero sigue. Ahora, el problema que tuvo y tiene la música pesada es la autogestión. Ya de por sí es difícil mantener una banda que no genera una gran fuente de ingresos, imagínense coordinar una cooperativa de músicos, organizar fechas y grabar discos. Obvio que esto va a generar tensiones, por eso poner el foco ahí es culpar a los músicos e ignorar un contexto económico que solo permite determinadas expresiones artísticas. La cuestión es que el hardcore no murió, al contrario. Por un lado vamos a tener bandas tirando más para el hardcore metal, sin entrar en el debate si es metalcore o hardcore metal, como por ejemplo Círculo Activo, Otra Salida o Nueva Ética. Después sí vamos a tener bandas de lo que hoy se llama metalcore como Melian o Denny. Por lo tanto, el hardcore o el hardcore más old school si se quiere, lo pueden encontrar hoy en día, incluso muchas de las bandas históricas se separaron y ahora volvieron. Pero por otro lado, se podría hablar de un momento de quiebre en la escena hardcore, por lo menos a un nivel simbólico, con la aparición de lo que sería el post-hardcore argentino, aunque es complicada la cosa porque creo que nadie se considera post-hardcore acá. Para empezar, la banda NDI decide abandonar el hardcore sacando un disco tan atípico como genial, Mensaje no preciso de imagen. Se pueden encontrar algunas similitudes con Fugazi o Embrace, pero no se puede negar la influencia del rock argentino de los 70, por eso es un disco tan único. Desafortunadamente, este disco no fue bien recibido por la escena hardcore y como no tenía la etiqueta de rock nacional, quedó más como un disco de culto. Esta intolerancia hacia otro tipo de música hizo que algunos artistas hardcore quisieran despegarse de la escena, como fue el caso de un sujeto conocido bajo el apodo de Necro, el líder de una banda histórica del hardcore argentino, Fun People. Ya de entrada se oponían conceptualmente a la Buenos Aires Hardcore, como manifestaron en la canción New York Clone. Musicalmente también proponían un cambio. De ratos hacían canciones con un tinte thrash o hardcore metal, para después usar elementos del rock alternativo noventoso. Al mismo tiempo se oponían a la violencia y al fascismo. Ellos se definían como hardcore gay antifascista. También luchaban por los derechos animales, es más, Necro militaba en la organización Green Violence. Incluso en el 2000 sacaron un disco split con She-Devils a favor del aborto, que con esto no quiero decir que eran interesantes solo por ser progres, sino que ellos estaban discutiendo la agenda actual de Twitter hace como 25 años. Ahora, el problema con Fun People fue el siguiente. Si bien fue una de las bandas hardcore más populares de Argentina, con giras internacionales y todo, muchas veces se los incluye dentro de lo que es el nuevo rock argentino. Por cuestiones de marketing y de distribución, en Argentina se le pone la palabra rock a todo lo que tenga guitarras. Por eso inventaron esta supuesta nueva ola de rock llamada Nuevo Rock Nacional. Esta incluía a Los Brujos, Masacre, Babasónicos, El Otro Yo, Juana la Loca y Fun People. Aunque no sé bien qué bandas entraban en esta categoría porque no hay una información oficial, lo que nos importa a nosotros es que por esto Fun People no se lo asocia ni con el hardcore ni con la música pesada. Por otro lado, junto a Fun People fueron apareciendo muchas bandas hardcore melódico o pop punk que bien se podrían llamar emo-core. Esta nueva camada de bandas under, sumado al Otro Yo y Fun People, inspiraron lo que en Argentina se llamó los alternos, que serían algo así como emos argentinos. Según un post de una página medio rancia que encontré, dice que los alternos son una tribu urbana en la cual muchos de sus integrantes no han tenido una infancia feliz y la quieren tener ahora, en la adolescencia. Si bien nuestros alternos eran más coloridos, kawaii y LGTB+, también compartían esto de la introspección y exteriorizar emociones. Lo que nos interesa a nosotros es que, además de escuchar Fun People y El Otro Yo, también escuchaban muchas bandas de hardcore melódico o pop punk, como podría ser Yaila, Eterna Inocencia o Cadena Perpetua. Al asociarse este movimiento más mainstream a una tribu urbana, medio que se lo tomó para la burla y la influencia del hardcore quedó nuevamente en las sombras. Eso más o menos sería un resumen del hardcore y el punk en Argentina. Seguramente me haya faltado nombrar alguna banda importante, o pasé medio por encima algún suceso histórico, o tal vez haya tremendas bandas que jamás haya escuchado en mi vida, como mucha gente suele decirme, que sabes si no lo viviste. Y ahí está el punto de este video, no estuve ahí y quiero saber qué pasó. Cuando se habla de la historia de la música en Argentina, siempre se habla de los mismos grupos bien posicionados en el mercado mainstream, que más allá del mérito artístico, me parece problemático que se silencie tanto al circuito under, especialmente a la música pesada.
Gran parte de los fanzines y discos quedaron perdidos en la casa de alguien, y todo registro que existe es gracias a los mismos músicos o los fans, siempre de manera under y por amor al arte. No hay un interés de preservar esta música por parte del Estado como sí pasa con músicos de los 70 de rock argentino, lo cual es bastante triste porque la música pesada también es parte de nuestra cultura. A mí en lo personal me gustaría saber más de este momento histórico, más allá de que yo no haga hardcore, me identifico más con esta gente y no con Charly García o Santolaya. Son gente que desde la autogestión y sin el apoyo de grandes empresas hizo cosas por la necesidad de expresarse, incluso ignorando ciertos estándares de calidad. Cuando escucho discos hardcore viejo, me recuerda a mi viejo micrófono Genius. Mi objetivo en la vida no es trabajar para un canal de televisión editando informes de manera sensacionalista. Soy feliz acá, hablando un día de no demuestre interés y al otro de coreanas que bailan súper sincronizadas como las de ITZY. Y eso es todo lo que tengo para decir del hardcore y el punk en Argentina. Como siempre, agradeciéndole a la gente que colabora mensualmente haciéndose miembro del canal, o la gente que colabora por ahí con Mercado Pago, así como también agradezco a la gente que comenta los videos, los comparte y esas cosas. Si quieren seguirme en Twitter y en Instagram, se los agradecería. Más en Instagram, así puedo poner ese coso en las historias que lo lleva al video. Estaría muy cheto tenerlo y no lo tengo. De momento me iré despidiendo hasta la semana que viene cuando haya otro video.